Señores auditores de Radio Portales, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de transmisión diaria Vamos, Somos Chilenos. En Radio Portales de Valparaíso, sintonizanos 89.5 FM 840 AM. Como todos los miércoles, hoy miércoles 22 de julio, nos reunimos con nuestros partners, el señor Carlos Flores y Luis Fernando Sánchez, y quienes habla Nil Ruiz. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes Neil, buenas tardes Carlos. Feliz de estar una vez más con ustedes y le mandamos un saludo acá a todos nuestros auditores. Hola Anil, hola Luis Fernando, también contento de este nuevo programa, un programa más en la Primera de Chile, para conversar distintos temas, entretenidos y ojalá con la mirada más positiva que se pueda. Bien, vamos a comenzar con algunas efemérides, pero vamos a hacer hincapié en una efeméride del día de ayer, 20 de julio. ¿Tú, Carlos, querías comentar algo al respecto? Bueno, sí, en realidad el día 20 de julio se conmemora la llegada del hombre a la Luna. Fue el Apolo 11, que fue la quinta misión espacial, ¿no es cierto?, que se siguió en ese programa y que los anteriores fueron programas de prueba de viaje hasta que culminó con la llegada de los hombres, de la llegada de humanos a la Luna. ¿Ya? Y la misión se inició en Cabo Cañaveral el 16 de julio para alunizar el 20, ¿ya? Y en ese viaje, famoso viaje, eh, era tripulado por los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, ¿ya? Y obviamente fue un hito para toda la humanidad, porque era la primera vez que el hombre descendía a un lugar, digamos, fuera de la Tierra. Yo quiero acotar algo. Con Sí. respecto a este gran hito, fue tanta la fascinación por ese día que se creó una teoría, que esa teoría era que ese gran paso era una demostración de amistad de la humanidad al universo. Y por ese gran paso y por esa teoría se inventa o se crea el Día Internacional del Amigo, que se festeja en algunos países, no en todos. Así que bueno, el día 20 de julio se festeja el Día del Amigo y en estos países se reúnen, hay distintos eventos relacionados con esto. Por supuesto que todos los días son días de nuestros amigos, de nuestros queridos amigos, así que bueno, estaba leyendo que en Chile en algunos lugares se había empezado a festejar. ¿Ustedes han escuchado algo al respecto? No, la verdad no. Mira, Ujú. lo que pasa es que es poco publicitado, ¿ah? Y la verdad es que seguramente se ha visto disminuido con la pandemia, dado que la gente no Sí. puede salir mucho a comprar. Pero yo, antes de cerrar el punto de la Luna, ¿no es cierto?, quería recordar la famosa frase, ¿no es cierto?, del comandante Neil Armstrong, que dijo cuando pisó la superficie de la Luna y dijo: un pequeño paso de un hombre y un gran salto de la humanidad, ¿sí?, que era lo que significaba en el fondo la llegada del hombre a la Luna, que obviamente tiene relevancia no solamente por el hecho mismo de llegar a otro lugar, ¿no? Tiene que ver con todo el arrastre de tecnología, de investigación, de esfuerzo, sacrificio, tal como yo mencionaba. Esta fue la Apolo 11, o sea, hubo un montón de Apolos anteriores que hicieron todos los viajes preparatorios, porque la verdad es que el esfuerzo para llegar a la Luna fue tremendo, ¿no? Y fue anunciado, ¿no es cierto?, el año 1962 por John Kennedy. John Kennedy, dentro de sus deseos, dentro de su programa, dentro de lo que él aspiraba, era que Estados Unidos llegara lo antes posible a la Luna, ¿ah? Obviamente con sus astronautas. Y bueno, y eso fue un largo camino que culminó, digamos, en el 20 de julio.
ya del año 1969. Yo recuerdo, ya tal como tú lo decías, Neil, que en esa época se transmitió el viaje a la Luna. ¿Ah? La verdad es que yo lo que tengo en la mente es que fue durante la noche, pero fue no eran horas normales, ¿ah? Y además la transmisión era en blanco y negro, era dificultosa, ¿ya? Pero fue un hito. Yo creo que mucha gente en el mundo, si no lo pudo ver por televisión, lo pudo escuchar a través de la radio, porque fue un evento mundialmente difundido, ¿ah? Y creo yo que es importante recordarlo, en este tiempo, porque la gente tiene que darse cuenta de que todo lo que ocurre en el mundo, los avances tecnológicos, son producto de un gran esfuerzo de investigación, grandes inversiones y además, digamos, todo lo que son los programas espaciales, ya, de cualquier país, ¿no? Pero en el fondo de Estados Unidos o la ex Unión Soviética, Rusia actual, han llevado grandes avances en la medicina, ¿m? Que es cómo se ha ido aprendiendo cómo funciona el organismo fuera de la atmósfera, etcétera. Entonces, eso ha llevado a tener muchas mejoras y a encontrar soluciones para enfermedades. Así que todo eso, aparte, digamos, de que Estados Unidos, que era su carrera espacial con la ex Unión Soviética, donde Estados Unidos sufrió una gran desilusión porque ellos mandaron también el Sputnik famoso, ¿no es cierto?, con anticipación y me parece también, ¿no es cierto?, que fue la órbita terrestre de Yuri Gagarin. ¿Ah? Y entonces Estados Unidos, que era una gran potencia y que lo sigue siendo y que siempre ha sido muy importante en lo que ellos dedican a la investigación, que era, ellos sentían que tenían una obligación de dar un paso importante y demostrar la potencia que son la potencia económica y científica. Yo Así que, quiero agregar algo con respecto a lo que tú comentas sobre los avances tecnológicos. El día 19, un magnate de Texas, Jeff Bezos, culminó con éxito un vuelo con tripulantes en una nave particular llamada Blue Origin. Este vuelo duró 11 minutos y ellos, ese vuelo superó la barrera de los 100 kilómetros de altura, o sea, la frontera espacial, y se quedaron en esa altura durante 4 minutos más o menos en situación de ingravidez, antes de volver a ingresar a la Tierra. Retornaron sin ningún tipo de inconveniente, y en ese vuelo iba una piloto de 82 años que perteneció a un grupo de mujeres Mercury 13, que era aspirante a astronauta en 1961, y se convierte en la persona de mayor edad en volar al espacio. Así que mira qué interesante esto, porque esto, bueno, apunta específicamente a que esto ha sido una inversión privada, y también la posibilidad de poder volar. Obviamente tiene un poder adquisitivo bastante importante, pero poder volar en su propia nave, y esto puede ayudar mucho a lo que es la parte de turismo, la parte comercial, viajes, etcétera, etcétera. Así que bueno, apuntando a todo el progreso, esta es una novedad bastante interesante y que viene a relación o acotación con esto que estamos comentando. oye, y no solamente eso, yo creo que es importante destacar, ¿no es cierto?, de ciertas cosas que ocurrieron y traer al recuerdo gente y cosas que se hicieron. La Unión Soviética también fue la primera, envió a una órbita terrestre la primera mujer que se llamaba Valentina Tereshkova, ¿no? Y también el primer animal, ¿ah? La perra laica. La perra laica. Así que, bueno, toda la historia espacial del mundo en general es apasionante. La verdad es que ahora, bueno, se han incorporado otras potencias como la India, como China,
¿ya? La Unión Europea también tiene, recordemos que en el territorio, si no me equivoco, de Cayena, ¿no es cierto?, que está dentro de Sudamérica, ¿ah? Ahí hay una estación espacial de la Unión Europea, principalmente de Francia en realidad. ¿Mm? Y, bueno, y en estos momentos sigue la carrera. Japón también está muy interesado en esto, ¿ya? Y uno de los grandes desafíos que ha tenido la carrera espacial es que todos hemos visto, ¿no es cierto?, en televisión los lanzamientos, ¿ah? Entonces, bueno, como lo que se requiere es una gran cantidad de energía, ¿no es cierto?, para poder vencer la gravedad de la Tierra, siempre gran parte, ¿no es cierto?, del aparato que se lanzaba al espacio iba cayendo por etapas para quedar con un vehículo relativamente liviano que pudiera llegar al espacio, ¿ya? Incluso se hizo un intento importante, ¿no es cierto?, porque obviamente todo, cuando se van despegando, ¿no es cierto?, los distintos módulos, después que se quema el combustible, es una gran pérdida de recursos. Entonces, Estados Unidos intentó buscar aeronaves que pudieran ser reutilizadas, y ahí aparecieron los transbordadores, que se vio Sí, suspendido también por una tragedia que hubo, ¿no es cierto?, la pérdida de unos pilotos en el una lanzada. Challenger. Sí, me parecía el Challenger, ¿ya? Que explotó en el aire, digamos, antes prácticamente de salir de la atmósfera. Sí. Y por eso que es importante esto de gente del mundo privado que está incursionando, porque está aplicando, bueno, la tecnología avanza mucho, ¿ya? Y revela, digamos, de que, porque siempre se pensó que solamente un sistema, un gobierno como Estados Unidos podía emprender una empresa como esta, pero hemos visto que ahora hay gente que en el ámbito privado. Así que es muy importante, seguramente en el futuro vamos a ir viendo nuevos avances y obviamente que el desafío que se han planteado muchos es la llegada a Marte, que seguramente faltan algunos años para eso, pero también está dentro de este apasionante mundo, ¿no es cierto?, de la carrera espacial. Quería comentar que este es un cohete, el que viajó estos 100 kilómetros el día 19, es un cohete diseñado para vuelos suborbitales, es decir, que no pretende dar una vuelta al planeta Tierra, pero tiene importantes comodidades. Por ejemplo, tiene una cabina doble comparada con la cápsula del Apolo, con la que se viajó a la Luna. Y este había sido probado con éxito 15 veces en las instalaciones que Bezos tiene en Texas, Estados Unidos. Así que cuenta con cómodos asientos para 6 pasajeros, pero en esta ocasión viajaron 4. Así que mira, son avances bastante importantes, no solamente lo que es funcionalidad, sino también lo que es comodidad. Y bueno, son tecnologías, crecimiento, innovación, y bueno, eso hace bien para muchas personas. Pero, ¿saben qué? Nos vamos a ir al polo opuesto. Quería hablar algo de Cuba. Miren miren qué Mm. contraposición. Estados Unidos con estas tecnologías y de pronto Cuba. Bueno, mira, la verdad es que nosotros en el programa anterior, me parece, hablamos de una canción de Celia Cruz. Celia ¿Sí? Cruz es cubana, ¿ah? ¿Sí? Y obviamente cuando uno piensa en Cuba, y sobre todo en los últimos acontecimientos que hemos visto que la ciudadanía de Cuba ha intentado pedir libertad. No sabemos cómo avanza esa situación, pero sí ha sido evidente de que la gente necesita, está cansada. Recordemos que la revolución cubana, dirigida por Fidel Castro, eh, fue el 8 de enero de 1959, ¿ya? Donde se derrocó a Fulgencio Batista y, y se instaló un gobierno comunista. Un gobierno comunista que ha tenido 62 años sin democracia, con control excesivo. Y yo quiero hacer presente lo siguiente porque llama mucho la atención y es muy importante decirlo. Dentro de todas las motivaciones que había, porque era una época en que
mucha gente de Estados Unidos iba de vacaciones a Cuba. Y obviamente Cuba era un lugar donde había muchos casinos de juego, ¿ya? Era, por decirlo de alguna manera, era Las Vegas de ese tiempo. Y este Y movimiento, había mucha inversión industrial, si no me equivoco. sí, también, ¿ya? Pero lo que quiero decir yo que dentro de las motivaciones que Fidel Castro hizo para, para crear su revolución, ¿no es cierto? Eh, Era que Cuba no podía, incluso lo mencionó, no podía ser el prostíbulo de Estados Unidos, ¿ya? Y entonces, y que no podía ser un lugar de diversión, sino que tenía que ser un lugar de desarrollo, cosa que no ocurrió. De hecho, si uno mira de un tiempo atrás, Cuba tiene una actividad importante turística y tiene hoteles de lujo. Y en esos hoteles de lujo llegan turistas extranjeros y no pueden acceder los cubanos, ¿ya? Entonces es una contradicción, ¿ya? Por eso que me llama la atención de toda esa promesa. Parte de esa crisis, de ese estallido social, de estas protestas de Cuba, ha sido también en gran parte por lo que tú comentas y también reforzado con esta pandemia, con estas cuarentenas, porque no han tenido turismo. Al no tener turismo, no tienen ese flujo de caja que tenían antes y realmente la gente la está pasando muy mal. O Mira, sea, que son, digámoslo también, muchos de esos flujos, esos ingresos son ingresos irregulares. Claro, Porque al final es todo el mercado negro que se mueve de dólares, de divisas a las cuales por muchas normativas en la dictadura cubana los cubanos no pueden acceder. Y es otra de las dimensiones del control que ejerce la dictadura sobre sus ciudadanos. Pero yo quiero llamar la atención también sobre cómo el conflicto, el conflicto y la violencia de la dictadura y de la dictadura comunista en contra de los ciudadanos cubanos ha sido traído a Chile. El fin de semana pasado hubo una serie de manifestaciones de cubanos en frente de la embajada cubana en Santiago. Obviamente hubo muchos chilenos que fueron en apoyo a los ciudadanos cubanos que estaban manifestándose en frente de la embajada y llegaron agrupaciones como el MIR, como el Frente Manuel Rodríguez o lo que queda de esas agrupaciones terroristas y a lo único que se dedicaron fue a ejercer violencia, a atacar, a pegarle, incluso hubo denuncias de que a gente les pegaron con palos, con clavos, en el fondo, palos atravesados por clavos para golpearle y provocarle heridas a las personas que se estaban manifestando en contra del régimen cubano. Mi primera pregunta sería que hasta este minuto todavía el embajador cubano en Chile no lo ha aclarado, si hubo algún tipo de coordinación o alguna gestión desde la embajada cubana para que esas agrupaciones terroristas, esas agrupaciones criminales, se congregaran enfrente de la embajada. Porque un grupo tan grande de gente como el que llegó enfrente de la embajada fue coordinado por alguien. Y la primera pregunta que debería hacerse, que lamentablemente ninguna autoridad chilena la ha hecho, es si el embajador cubano tuvo alguna arte o parte en que se congregaran esos grupos enfrente de la embajada cubana y que se cometieran esos delitos en contra de extranjeros que tienen residencia regular dentro de nuestro país o incluso en contra de chilenos, lo cual sería de la mayor gravedad, sería una razón para quitarle las credenciales diplomáticas al embajador cubano y expulsarlo inmediatamente del país, incluso eventualmente llamar a informar al embajador, que no tengo claridad en este momento si tenemos embajada en Cuba, pero deberíamos tener, pero llamar inmediatamente a informar al embajador chileno en Cuba, porque no puede ser que extranjeros, diplomáticos extranjeros, tengan algún nivel de involucramiento en contra de violencia ejercida tanto en contra de chilenos como en contra de extranjeros que viven conforme a visas otorgadas regularmente por nuestro gobierno. Y lamentablemente esta es una pregunta que nadie lo está planteando. oye, y yo también quiero traer a la memoria porque
Bueno, nosotros lo hemos visto en forma directa con la llegada de muchos venezolanos a Chile, que han arrancado de otra dictadura, muy similar que la de Venezuela. Pero eso también ha ocurrido con Cuba permanentemente. Tengo entendido que el señor Mauricio Hurtado Navia es el embajador de Chile en Cuba. Es abogado de la Universidad de Chile, egresado de la academia, de una academia. Diplomática. Es un Sí. diplomático de carrera. Entonces, Bueno, tal como yo lo decía, en Cuba, ya durante estos 60 años, siempre ha habido gente, porque a diferencia de los venezolanos que han recorrido territorio sudamericano para llegar a Chile, los cubanos han tenido que atravesar el mar, un mar lleno de tiburones y obviamente en un medio que es difícil, ¿ya? Y eso hizo que gran cantidad de cubanos se fueran a Estados Unidos, al estado de Florida, ¿ya? Y crearon una comunidad importante, ¿ya? Porque hay que aclarar de que antes del año 1959, Cuba era un país próspero, tenía industria, tenía producción, tenía también una cultura, ¿va? Muy significativa. Y la verdad es que cuando llegó la revolución, ¿no es cierto? Llegó a prometer incluso, ¿no es cierto? Hay una frase del año 1960 de Fidel Castro que dijo: nosotros, los cubanos, de aquí a 10 años más vamos a ser superiores a los países más desarrollados en la actualidad. Y eso se refería incluso a Estados Unidos, cosa que lamentablemente nunca cumplió, ¿ya? Al contrario. Entonces, es importante decir, porque la gente de repente mira así como con un cierto sentido romántico a Cuba, cuando lo que ha ocurrido es tremendo, es muy doloroso, ¿ya? Y que la propaganda, ¿no es cierto?, se ha expandido. Además, ¿no es cierto?, Cuba, con su movimiento revolucionario comunista, ha afectado enormemente la vida del resto de los países de América Latina. ¿Mm? Entonces, eso se dice poco, y yo creo que esta es una luz que la ciudadanía se haya manifestado, ¿ya? Nosotros sabemos que los países comunistas, el control policial, el control es tremendo, ¿no es cierto? Y no solamente tremendo, hay imágenes donde la gente llama a civiles, que me imagino que deben ser delincuentes, que salen con palos para enfrentar a las personas que se manifiestan. Entonces, Dice eso que es... el lema antiguo de Cuba era patria o muerte. Ese era un lema implementado por Fidel Castro. No, pero hoy, en estos días, lo han cambiado y la gente en las calles grita patria y vida. Esa O la cambiaron por una I, patria y vida. Incluso hay un cantante, creo que es Yotuel, ha sacado un tema, un rap, que es uno de los más escuchados en las redes sociales. Y con toda esta situación, y a colación de lo que tú decías, Luis Fernando, hay formas de acallar a estos reclamos del pueblo. En este caso, bueno, fueron con palos y clavos, como tú comentas. En Cuba es cortándole el suministro eléctrico, el internet, el acceso a la comunicación. O sea, lo que está pasando acá queda acá. No se debe saber en ninguna parte. Y el que osa hablar o el que trata de poder comunicarse o divulgar algún video es detenido. No sé si hay, supongo que debe haber algunas personas que han desaparecido, no lo sé, pero es detenido y acallado para que no se divulgue toda esta situación interna. Bueno, en todos los regímenes comunistas, el Estado controla todas las comunicaciones, toda la prensa, y esto yo creo que es gracias a la Internet, a las redes sociales, que no han podido callarla, porque las protestas en realidad han sido coordinadas a través de WhatsApp y distintas redes, ¿ya? Y por eso que el gobierno cubano, ¿ah? Los dictadores de Cuba decidieron cortar la internet y la electricidad para evitar que se pudieran coordinar. Ellos no tienen concepto de libertad. Así que yo creo que es bueno destacar lo que los cubanos, porque es un buen deseo que los cubanos alcancen la libertad y tengan un país democrático.
Obviamente todas las personas, yo no lo conozco, pero la verdad que las personas que me han comentado, Cuba es un país hermoso, maravilloso, y que la gente también es maravillosa. Entonces, ellos no se merecen vivir en dictadura. Ellos no Ninguna, se merecen, ellos ningún no se país. merecen, claro, no se merecen vivir, ¿no es cierto?, bajo un régimen comunista, ¿ya? Entonces, es bueno que se libere, que ojalá se produzcan cambios profundos, y eso sí que deben ser cambios profundos, para que los cubanos vivan en libertad y seguramente Cuba, porque hay que destacar, digamos, de que, como yo lo mencioné, Cuba era próspero, y después, incluso que era su principal producción, que era la caña de azúcar, ya no la tiene. Entonces tiene que vivir de la caridad del resto. Y en este momento vive la caridad de Venezuela, que se la acabó, y ahora la está buscando en México. Así que, Los invito a continuar hablando de estos temas en el próximo segmento, ¿les parece? Perfecto. muy bien, de todas Listo, maneras. nos encontramos, Hasta gracias, más rato. hasta luego.